Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, una vez más, en la mesa de trabajo, nuestros compañeros de equipo de Asocomunicadores nos acompañan en el día de hoy a Guillermo Molina, filósofo, al licenciado César Campos, en Ciencias Sociales, y detrás de cámara a Roger Cortés, que es el productor de nuestro programa y hace parte del equipo de Asocomunicadores. El suscrito que les habla, Carlos Pavón, va a ayudarles a todos ustedes este tema de moderación tan importante. El día de hoy vamos a tratar sobre el cambio climático. Bien, entonces vamos a saludar, saludo y bienvenida, Guillermo. Mucho gusto a todos los televidentes y bienvenidos a su programa de opinión. Bienvenido, César. Muchas gracias, Carlos. Saludo a Guillermo, saludo a todos los televidentes, a Rogelio Cortés. Invitarlos a ustedes a que nos visiten en CMC Virtual Televisión, un sitio web, igualmente en el blog de Emancipación Obrera, Pavón Roca Televisión en YouTube y Opinión Pública en Facebook, igual que en el blog que tenemos para disposición de ustedes. También nos pueden visitar y observar este programa a través del canal 4 de Teleregión por Alpavisión. Entonces los esperamos allí para que nos acompañen en los programas que estamos desarrollando desde Opinión Pública y Asocomunicadores de Colombia. Bien, César, gracias por mencionar aquí por las páginas que estamos nosotros llevando este programa de opinión pública y referente al tema del cambio climático, que a propósito es un tema fundamental que estamos acaeciendo en el día de hoy en nuestro planeta y a nivel mundial en todas las ciudades. Vemos afectaciones de cambio climático que es muy diferente al recalentamiento global, que eso es lo que vamos a hablar en el siguiente tema. Y vamos a hablar tres aspectos muy importantes, que es el cambio climático, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esta misma. Así que empezamos nuestro tema, Guillermo y César. Entonces démosle apertura a esta. ¿Ustedes cómo han sentido el cambio actual que se habla en los medios de Ibagué y el Tolima, especialmente en Colombia, que ha cambiado la temperatura? ¿Ha sido así? ¿Se ha elevado la temperatura, Guillermo? Sí, claro, eso es voz populi y además porque todo el mundo estamos sintiendo, ¿no? Las altas temperaturas, sobre todo acá en Ibagué y en el Tolima, ha sido una de las regiones donde más ha subido la temperatura. Porcentualmente ha subido 5 grados por encima de lo normal, de tal manera que llegamos incluso aquí en Ibagué a 38 grados centígrados, que es supremamente alto, ¿no? Una ciudad que normalmente estaba entre 18 a 28 grados centígrados. Sí, efectivamente este ha sido uno de los meses más calientes en el departamento del Tolima, así lo han considerado las autoridades del medio ambiente en Colombia. La temperatura, no solamente en Ibagué, sino a nivel del departamento, ha sido una de las temperaturas más altas en la historia y por eso se han presentado muchos incendios forestales, que ha sido una inversión enorme del gobierno para enfrentar esos incendios que se han presentado en el departamento del Tolima. Bien, César y Guillermo, yo quiero mencionar aquí porque a propósito de 350 ORG, quiero mencionarlo, es una organización a nivel mundial y vamos a llevar este tema, nosotros como partícipes de, digamos, este evento, vamos a participar a través de este programa para que el mundo nos conozca, nos vean a través de 350 ORG y ese es el propósito de nuestro programa también, ayudar a hacer eco a nivel mundial, ayudar a través de este tema, hacer un llamado también a toda la población mundial y a nuestro departamento, quien ha sido el más afectado a nivel nacional, a propósito que lo mencionó César, sobre los incendios forestales. Y es también hacerle un llamado a la población de nuestro departamento, de nuestra ciudad, para que ayudemos a disminuir esos incendios forestales, porque a propósito sabemos que hay manos criminales de personas que les gusta, que son pirómanos, les gusta ver el fuego, la candela, y hacen de que a través de una chispa puedan producir cantidades de incendios, como ha sucedido en Nopsa, también Cundinamarca, se quemó una cantidad de, digamos, montaña grandísima. Y allí, pues lógicamente se ha afectado también la región de Facatativá, que han quedado sin agua, y no sé cómo van a solventar, cómo van a darle agua a esa población, porque los nacederos han desaparecido. Así que vale la pena hacer un llamado a nuestra población local, departamental y nacional y a nivel mundial para llevarles este tema allá
a 350 ORG, participando de parte de nosotros como comunicadores de opinión pública y hablar de este tema tan fundamental. O sea, un llamado haciendo también parte de solidaridad para que todos participemos y ayudemos a disminuir todo este problema de incendios forestales, de lo que es el recalentamiento global. Bien, Guillermo, entonces, ¿a qué se le denomina el cambio climático? Bueno, el cambio climático es la modificación que ocurre en el clima, fundamentalmente en la temperatura, fundamentalmente debido a causas naturales y causas antropogénicas. Las naturales pues son la variabilidad como consecuencia, por ejemplo, de los efectos de los volcanes, como consecuencia de los vientos oceánicos, y que es normal, pero que a nivel antropogénico pues ha venido ocurriendo un cambio supremamente considerable desde 1860 para acá, que se tiene estudios al respecto y que ha tenido como punto, digamos, álgido, crítico, desde 1960 para acá, donde se presentaron las máximas y se han presentado las máximas elevaciones por millón de toneladas precisamente de dióxido de carbono. Antes de 1950, 1960, habían cerca de menores o cifras inferiores a 280 toneladas por millón, y a partir de ahí se han elevado hasta 380 millones de toneladas. Y obviamente eso tiene consecuencias supremamente gravísimas. Una de esas la estamos viviendo en estos días con el famoso huracán Patricia, que pues ha afectado indudablemente parte de México, incluso avanzó hacia Texas, el sur de Estados Unidos. En México pues no se presentan mayores consecuencias dadas las previsiones, y además porque el efecto viene disminuyendo, o sea, se disminuyó apenas entró al continente. Pero lo importante de ese fenómeno que afectó en estos días a México tiene que ver es con la intensidad de los vientos, que generaron cerca de más de 380 kilómetros por hora, que normalmente un huracán considerado tipo 4, tipo 3, pues no tenía una velocidad de los vientos sino cerca de 250, 280 kilómetros. O sea, ahí se ve la magnitud, ¿no?, de los fenómenos que están ocurriendo precisamente por el cambio climático. Bueno, César, agregando algo más de su parte sobre este aspecto del ¿qué se denomina cambio climático? Pues como decía Guillermo, Carlos, es el aumento gradual de la temperatura del planeta que ocasiona una cantidad de cambios en el clima y que afectan a la población y al medio ambiente, a la naturaleza en general. Pero lo que mencionaba Guillermo en un comienzo, gran culpa de eso la tiene el hombre, por esos cambios antropogénicos que se producen, que son a raíz de la explotación que el hombre realiza de los recursos naturales y que se ha venido incrementando desde inicios de la revolución industrial en Francia. Entonces, esos cambios de temperatura que se presentan, pues van a afectar, como decíamos, no solamente el clima, sino el medio ambiente y la salud incluso del mismo ser humano, que creo que de eso vamos a hablar luego en las consecuencias. Bueno, dicen que los rayos ultravioletas son los que más se están modificando el cambio de clima. Lógicamente eso se debe, pues hay una, digamos, que pues aquí no vamos a entrar en parte de cómo es el proceso de lo que entran los rayos del sol y hacen contacto con el dióxido de carbono y producen todo ese efecto de invernadero, que es el que estamos conociendo actualmente y que ha aumentado, ¿cierto, Guillermo? Explíquenos, ayúdenos sobre ese proceso. Sí, el efecto invernadero es la radiación térmica de la superficie de la Tierra, ocasionada precisamente por los gases denominados también de efecto invernadero.
esos gases pues normalmente son vapor de agua, ocurrida indudablemente por las altas temperaturas del sol, eso se da de manera natural. Igualmente el incremento del dióxido de carbono, tiene que ver precisamente con los combustibles a base de petróleo, Fósiles. de los combustibles fósiles. Ese dióxido de carbono pues se eleva precisamente porque la civilización nuestra es una civilización basada precisamente en el movimiento a nivel de transportes usando ese combustible. También pues afecta y genera efecto invernadero pues altos contenidos de metano, igualmente el clorofluorocarbonados, que son una serie de gases en aerosol que la industria y el capitalismo pues generan desde hace mucho rato. A mí me llama mucho la atención que muchos ecologistas adoptan posturas equívocas, echándole la culpa a toda la humanidad sobre el problema del cambio climático, pero está focalizado fundamentalmente en un modo de producción capitalista que prioriza, por lo tanto, la explotación de los recursos naturales utilizando toda serie de elementos que están afectando precisamente el clima. Y entonces, pues no es la mayoría de la gente, sino es un modo de producción, ¿no?, que no contempla precisamente la preservación del medio ambiente. Y hacia allá es que debemos apuntar, porque si bien es cierto, son causas antropogénicas, son producidas indudablemente por la civilización humana, pero quienes más contaminan, pues precisamente son las multinacionales y las grandes empresas, debido también obviamente a el no control estatal. Además porque en el capitalismo eso es normal, que se deje en libertad de competencia a las multinacionales y a los grupos empresariales que exploten entonces los recursos naturales y el medio ambiente a favor de sus bolsillos, pero no a favor de la humanidad y a favor del futuro de esa humanidad. Sí, es evidente, Guillermo, el capitalismo lo único que le importa es la ganancia económica. Por eso, si bien es cierto que las industrias están produciendo una cantidad de productos, por ejemplo, como los aerosoles, que han venido acabando la capa de ozono y son los que permiten que esos rayos solares penetren directamente en la atmósfera y se queden ahí, que es lo que ha hecho que se produzca ese calentamiento global. Todo el sector dedicado a la producción, pero también los medios de publicidad que alientan al consumo de esos productos. Entonces es importante que el ser humano empiece a tomar conciencia, y aquí hay que hacer un llamado para los consumidores para que no utilicen productos que estén en presentación de aerosol, que hay otra serie de productos que hay que utilizar y que con eso vamos a ayudar al medio ambiente. Sin embargo, dicen que los aerosoles ya vienen con un sistema que no daña la capa de ozono. Pues no sé, no nos garantizan alguna entidad que nos digan eso sí sucede o no sucede, Guillermo. Pero de todas maneras, al utilizar cloro o fluoruros o carbonados, indudablemente que se afecta el medio ambiente, es decir, es colocarle a la atmósfera pues gases que no corresponden al medio ambiente. Si bien es cierto, son menos contaminantes, de todas maneras se siguen contaminando. Aquí hay que mirar que varias fuentes, la industria, por ejemplo, es un factor altamente contaminante. La agricultura, en la agricultura hay métodos de deforestación supremamente graves, impulsados incluso acá en Colombia por organizaciones que aparecen como muy bondadosas del medio ambiente, pero que son los que más están contaminando. Por ejemplo, Carvajal, ¿no? De extracción de petróleo, empresas de extracción de petróleo como y de carbono, como la Chevron, ¿cierto? La Texaco, mejor dicho, y otra serie de empresas como por ejemplo las industrias del hierro y del acero, como la fabricación de productos de metálicos, de producción metálica, ¿no?, que generan muchos gases, y algunos productores de lo que tiene que ver con desperdicios de salud, ¿no?, que también ejercen. Y a nivel botánico, por ejemplo, de la ingeniería genética,
en la minería, en el transporte, pues todos esos vapores de combustibles fósiles que generan pues alta contaminación, ¿no? Es decir, en la construcción, en la actividad humana, industrial, semi-industrial, agrícola y de transporte, pues se está generando indudablemente elementos que están precisamente ayudando a que exista cambio climático, a que se genere efecto invernadero y por lo tanto a que se vayan a contaminar fuentes y a generar polución y a generar una situación de medio ambiente totalmente desfavorable para nuestra especie y para las demás especies. Cuando miremos las consecuencias, pues vamos a detallar un poco esa situación. Bueno, en la revista científica dice que, abro comillas, el calentamiento global se refiere a aumentos de temperaturas superficiales, mientras que el, abro comillas, también cambio climático, y cierro, incluye el calentamiento global y todos los otros aspectos sobre lo que influye un aumento de los gases del efecto invernadero. Quiere decir que no es lo mismo calentamiento global que cambio climático. Hay que aclarar eso a la opinión pública, a todos, que el recalentamiento global es parte del cambio climático. Entonces, sí, hay que hacer énfasis en eso. Precisamente es una parte del cambio climático. Dentro de ese cambio climático se produce ese calentamiento global que, como decíamos, es la acumulación de gases dentro de la atmósfera que hacen que la temperatura suba, aumente, y eso ha ido, por ejemplo, haciendo que se presenten pérdidas en los casquetes polares, lo que hace que vaya a la mano con ese cambio climático. Ese calentamiento global pues va a repercutir, como más adelante vamos a ver. Sí, pero también se habla de las evidencias de que aumento del aire también caliente, eso produce también los efectos en los mares, que haya evaporación y también haya precipitación, que eso puede en parte afectar o no puede afectar lo que es el dióxido de carbono. Yo le hago pregunta a ustedes, ¿es bueno o es malo esa producción de dióxido de carbono? No, pues indudablemente es mala. Lo que hay que mirar, y me parece que es muy importante lo que usted acierta en la diferencia entre el cambio climático y el calentamiento global, es que el cambio climático de todas maneras tiene que ver con la temperatura, Sí. ¿cierto? Y la temperatura pues la afecta la presión atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad, ¿cierto? Y que desde el punto de vista, digamos, de la radiación térmica, pues genera pues la subida, la elevación, el cambio de pronto brusco de la temperatura en el planeta y que se focaliza fundamentalmente en lo que se denomina efecto invernadero causado por lo que ya decíamos, por una serie de gases, además de la radiación, que tiene que ver con el dióxido de carbono como principal elemento, ¿cierto? Que genera una alta temperatura, porque el dióxido de carbono lo que hace es que no permite que la temperatura se diluya, sino que se refleje más la radiación solar y se establezca en unos kilómetros de habitabilidad donde existe la vida y por lo tanto donde causa en ella pues tremendas repercusiones, ¿no? Pero Guillermo, es precisamente por eso, porque en esos sectores donde hay más, donde están más industrializados, existe, por ejemplo, un mayor espacio en la capa de ozono que permite que esos rayos solares pasen y que se vayan formando esos gases del efecto invernadero. Por eso la retención de temperatura en esos lugares es mucho mayor y eso hace que precisamente se empiecen a presentar todos esos elementos que usted ha venido mencionando. Es en parte la industrialización, por ejemplo, en algunos sectores selváticos donde no hay producción, donde no hay el desarrollo normal de la vida del ser humano, pues no se va a presentar el cambio de la misma forma. Va a afectar, se va a afectar, lógico, pero no se va a presentar de la misma forma como se presenta en otro lado, aunque en general es todo el planeta Tierra el que se va a ver afectado. Bueno, César y Guillermo, yo le hacía una pregunta si es bueno o malo el dióxido de carbono. No, aparte de nuestros apuntes que tenemos acá, dice, un aumento del dióxido de carbono en el aire actúa como estimulante del crecimiento vegetal. De esta manera se fija más de este gas. El calentamiento de la Tierra, además de descongelar las capas polares, puede causar un cambio en el sistema de circulación del aire
cambiando patrones de lluvia y de esta manera, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Norteamérica, abro paréntesis, fuente agrícola de Estados Unidos, podrían transformarse en desierto y las zonas de cultivo moverse hacia áreas de Canadá. O sea, que parte se está afectando, pero en otra parte se está beneficiando para ayudar, digamos, al terreno a producir, digamos, vegetales. Es que el problema no es el dióxido de carbono, sino los altos niveles de toneladas, de millones de toneladas que se vierten anualmente precisamente a la atmósfera. Y entonces el problema no es, es decir, es que debe haber un equilibrio. Y el planeta venía teniendo un equilibrio desde el punto de vista natural. Indudablemente que hubo situaciones en el pasado supremamente complicadas, que tienen que ver con la historia natural del planeta, ocasionado y generado por erupciones, por ejemplo, volcánicas. Pero la actividad humana indudablemente empieza a tener, digamos, mucha influencia desde que Joseph Fourier en 1820 empezara a hacer los estudios y a entender cómo ese cambio climático estaba empezando a ser incidido por la actividad industrial humana. Estudios muy sólidos sobre eso se presentan desde esa fecha. Entonces, pues es importante que la gente entienda que, bueno, todos podemos contribuir, pero lo que tenemos que buscar son modelos alternativos que permitan el uso racional de nuestros recursos naturales y las famosas medios alternativos de transporte de combustibles que nos permitan poder bajar. Pero se ha visto que en las famosas cumbres mundiales del medio ambiente, pues los principales países industriales no están comprometidos realmente con cambiar precisamente esa manera de explotación y misericordia de los recursos afectando nuestro planeta. Pues precisamente, Guillermo, de eso a propósito, ahí es donde nosotros como comunidad, como población, y a través de las redes sociales que se están conformando grupos, están haciendo, digamos, una continua protesta ante estas entidades, ante los líderes, ante los países que están llevando a cabo estudios, foros, de que dicen que van a cambiar, pero no se comprometen, como usted lo decía. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer más énfasis, protestar, ayudar al medio ambiente, así como lo dijimos en el tema anterior de megaminería. También se están consolidando grupos a nivel nacional, y valga recordarle, por ejemplo, aquí en Ibagué hay grupos fuertes que están en contra de esa megaminería de la colosa, y así de esa manera también habrán grupos fuertes, sobre todo en Estados Unidos, en otros países internacionales. En Colombia casi no se ha masificado mucho sobre esa protesta, digamos, de hacer un grupo fuerte para ayudar a ese, digamos, a que los líderes presten atención, a que se comprometan seriamente a ese mejoramiento del cambio climático. Bien, ¿les parece entonces si entramos ya o hacemos un corte para continuar en breves segundos con este tema tan fundamental, tan importante para todos nosotros? Así que regresamos en breves segundos para continuar con nuestros otros dos temas importantes. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos. Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales.
la comida luce mejor, sabe mejor y es mejor, y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades, ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3, porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga, cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Disminuye el uso de aires acondicionados y calefactores, inclusive en el automóvil. Si vas a comprar un automóvil, elige uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Así, el motor hará menos esfuerzo y ahorrará gasolina. Usa más el transporte público o comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente para bañarte y cierra la regadera mientras te enjabonas. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla, separa la basura, compra productos reciclados y reciclables y dale más de 2 usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en los programas de reforestación de tu comunidad. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Hazte oír. Es mi mundo. Es mi compromiso. Paremos el calentamiento global. Regresamos con Opinión Pública, el medio alternativo de Comunicadores de Colombia. Bien, este importante tema de lo que es cambio climático nos apasiona en este momento debido a la cantidad de calor que estamos sufriendo en nuestro medio, y todos hablamos de que mucho calor, se utilizan más equipos, por ejemplo, aires acondicionados. Entonces vale la pena hacer un llamado a toda la población que ojalá ayudemos a que no instalemos tantos equipos eléctricos, porque ellos ayudan, bajarle a los focos, a las bombillas, utilizar únicamente lo necesario. Hay gente que deja los computadores prendidos, también eso afecta mucho, y es un llamado constante que hacen todos los medios de comunicación. Ya vemos que en los medios masivos también se hacen publicidad sobre eso, y es que apoyemos porque lógicamente hay mucha gente que no se compromete, como lo decía en la primera parte Guillermo. Tenemos nosotros que comprometernos, pero verdaderamente responsables, enseñarle a nuestros hijos qué debemos hacer para ayudar a cambiar, digamos, o a mantener ese cambio climático que teníamos hace 50 años, que ha superado el doble, ¿no, Guillermo? Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte y tercera parte, que son las causas del cambio climático. Guillermo, háblenos sobre esos factores de contaminación, de esas, digamos, organizaciones que están afectando esas causas que tenemos del cambio climático. Bueno, existen empresas que son por excelencia contaminadoras a nivel mundial, que se han ganado precisamente ese título y han sido sacadas de varios países del mundo. Por ejemplo, la Chevron. La Chevron fue sacada de Ecuador. La Chevron es de Texaco, sí, de producción de hidrocarburos. Esa ha sido la señalada como la mayor contaminante del mundo. La empresa De Beers, que es una productora de diamantes,
la Philip Morris, que son los cigarrillos, Tabaco, sí, una el empresa tabaco, tabacalera. la Coca-Cola, la Cipher farmacéutica, Ah, la Pfizer, Suiza. La Pfizer, sí, Es Suiza, sí. la McDonald's, imagínese usted. O sea, la que produce carnes. Hamburguesas Carnes, y hamburguesas, comidas rápidas. sí. Bueno, decía aquí detrás de cámara Roger que nos afecta la quema del cacho, de todo lo que hacen allá. Claro, indudablemente, porque aunque ellos utilizan todo, absolutamente todo lo del ganado, ¿no? Lo utilizan. Y obviamente tienen hornos especiales que están permanentemente contaminando, hay restricciones, sin embargo, la ley es muy laxa en eso. Igual que los hornos crematorios de... Similares a hornos crematorios. También, a pesar de que colocan filtros y toda esa vaina, siempre influye, Sí, claro. ¿cierto? Es evidente que la polución siempre va a estar presente en la atmósfera. Hay unos filtros que son de obligatoria utilización, pero la mayoría de empresas no la utiliza. Sin embargo, esos filtros no van a retener totalmente la cantidad de polución atmosférica. Oiga, a Siempre va a propósito, quedar ahí. esta semana veía yo en las redes sociales, hagamos un paréntesis, perdóneme, con No, licenciado, tenga cuidado, no hay un tema problema. que me llamó mucho la atención, enfocaron, no recuerdo dónde fue, donde colocaron una especie de ventiladores grandísimos, ¿sí? Ya una empresa ya instaló esos equipos donde coge el aire del ambiente Y lo y lo recicla. Y eso ayuda a Sí, mejorar claro, el a ambiente. mejorar el medio ambiente. Entonces, Pero son así experimentos que han venido... Aquí le reconocemos el trabajo, después averiguamos concretamente qué está haciendo, porque están haciendo ya las pruebas y ha sido exitoso. Ojalá que se pueda hacer aquí en Ibagué, ¿no? Oh, Bueno. hay múltiples ideas para ayudar. La mejor es cambiar el sistema, el modo de producción. No, porque la Pero ayuda también individual- la conciencia también, Guillermo, porque Sí, es que claro, sea obvio. el modo de La producción que sea, conciencia es la que va a generar el cambio indudablemente de sistema Claro, sí. y modo de producción. Estábamos hablando de las empresas más contaminantes del mundo. Está también una láctea muy conocida que es la Nestlé. Está la British Petroleum Company. Está Monsanto. Imagine, Ay, Monsanto es otra de los las que fertilizantes, está, los químicos. de los químicos, sí, los fertilizantes, de la que está como de los primeros lugares de contaminación. En Colombia pues existen regiones muy marcadas donde está, por ejemplo, el complejo industrial de Mamonal, el complejo de Banacabermeja, es decir, sitios, ¿Qué ciudades manera- muy... qué ahora en manera- Cartagena, la nueva planta Claro. que es la más grande en Sudamérica, esa va a producir una gran cantidad de polución, porque mire usted que ahí se van a hacer todo el proceso industrial del petróleo, pero también produce contaminación la empresa que explota ferroníquel, también produce Claro. contaminación el Cerrejón, Claro, y también claro, producen obviamente. una serie de Todas pequeñas esas industrias mineras. que han industrializado su proceso de producción y que van a llevar a cabo muchos aspectos y elementos que van a contaminar el medio ambiente. ¿Qué más empresas? No, pues empresas lo único que hay es Miren, aquí contaminantes. Anglo la Chanqui, Bueno, que es claro. la que es considerada la empresa minera más contaminante del mundo, y está aquí en Colombia, y está aquí en el departamento del Tolima. No, Bueno, y a nivel, por ejemplo, de las autopartes, están generando mucha polución. Alimentos y bebidas. Recuerden que tenemos acá, pues, Coca-Cola, Postobón. Claro, Coca-Cola, Postobón. Bavaria. La de textiles, la de curtiembres, la de los jabones, la de los químicos, ¿no? La de plásticos. Todos esos que utilizan, por ejemplo, elaboración de productos para limpieza. La elaboración de las telas. Y fuera de el incremento muchísimo sobre vehículos en Colombia, también está generando una polución, el hollín, el polvo, el humo en las ciudades, que afecta pues indudablemente los pulmones, la forma del medio ambiente. Mire que todas esas son Plantas. actividades humanas asociadas al proceso industrial. Sí, Y claro. por eso el proceso antropogénico es indudablemente es el más fuerte frente a la polución y por lo tanto a la influencia que esta tiene sobre el cambio climático y sobre el calentamiento global en el planeta. Bueno, hay dos agencias internacionales que vale la pena mencionarlos y traerlos aquí a colación.
que se está trabajando arduamente, pero le hace falta más. Y ahí nosotros tenemos que, como población, ser más insistentes, apoyar, como es la Agencia Internacional la Organización Internacional líder en el tema del cambio climático, la IPCC, y la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos. Bueno, a propósito, Guillermo, aquí en Colombia las leyes son duras. ¿Hay alguna ley que nos permita a nosotros ciudadanos poder ayudar en eso? Tenemos que Cortolima, por ejemplo, en el caso nuestro, el Tolima, es un organismo, digamos, autónomo que debe estar prestando atención también a eso, pero a nivel nacional se controla eso. Pues mire, existen muchas leyes. En Colombia está, por ejemplo, la Ley 23 de 1973, que plantea cuáles son los principios sobre la prevención y control de la contaminación del aire, del agua, del suelo. Está, por ejemplo, la Ley 2811 del 74, que es el Código Nacional de Recursos Naturales, donde se plantea cuáles son los recursos renovables, cuáles los no renovables, sobre la protección del medio ambiente y el manejo y defensa de esos recursos. Existe, por ejemplo, la Constitución del 91, que es una constitución muy bonita, muy buena en lo que tiene que ver con el derecho, habla del derecho al ambiente sano, a la protección del medio ambiente como patrimonio común, y el desarrollo sostenible. Está, por ejemplo, el artículo 7, que habla de la diversidad étnica y cultural de la nación, donde el Estado se compromete pues a proteger el medio ambiente y a proteger las etnias en esos lugares. Está el artículo 8, que plantea las riquezas culturales y naturales de la nación y que además plantea la obligatoriedad del Estado en la conservación del medio ambiente. Está el artículo 49 sobre la atención de salud y saneamiento ambiental. El artículo 58, que habla sobre la atención, la función ecológica que debe tener toda propiedad privada. Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar y además, artículos de la Constitución además, y Guillermo, leyes en Colombia, existe la normatividad. Por ejemplo, el artículo 79 habla de la necesidad de que todo ciudadano colombiano debe tener un ambiente sano. El artículo, por ejemplo, 80 habla sobre la planificación y aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Es decir, un mundo de legislación que, en términos generales, debido a una política de libre acceso a los recursos naturales que tiene Colombia, debido pues a la política neoliberal, a la política minera del gobierno, a la política económica, a ese modo de producción, pues no hay control. Y la corrupción es la que genera entonces que, por ejemplo, se le entregue a las multinacionales las minas, se le entregue todos nuestros recursos naturales para la explotación y no se tenga en cuenta precisamente toda esta legislación. Además existe otro problema muy grave en nuestro país, que es la falta de inversión para la protección del medio ambiente y para que no se genere pues deforestación como lo viene haciendo. Es cierto que el Estado de pronto está utilizando recursos para combatir el narcotráfico, porque el narcotráfico también genera problemas graves de medio ambiente. Y en las principales ciudades del país hay un reducido manejo de basuras y de escombros, que es también un foco de contaminación pues, en los sectores urbanos. Entonces, fíjese que es falta de política estatal para aplicar leyes que hay y que pues las multinacionales se las pasan por la faja. Bueno, eso es debido lógicamente a la corrupción que lógicamente nos embarga y no estamos nosotros trabajando arduamente para contrarrestar esa situación. Hay una cosa, César, yo quiero que traer a colación aquí una vaina importante que nos está haciendo toda la ciudad y específicamente nuestra ciudad, el Día Sin Carro. Yo quiero mencionarlo porque es que ese Día Sin Carro prácticamente existen unas normas y vemos que los más perjudicados son los que no están contaminando. Y uno ve que esos transportes urbanos, como las busetas, volquetas, pasan y eso bota una cantidad de humo y contamina sobre eso.
y las entidades como Cortolima hacen mediciones antes, pero después, ¿sí? No entregan, digamos, los resultados como debiera ser, aplicando de una manera, digamos, más responsable. Entonces yo veía que ¿por qué no hacen, digamos, esa medición también con otro tipo de sectores que no sean solamente los que siempre se han afectado, que son los motociclistas, aquellos que, usted sabe que la mayoría de motos que hoy salen al mercado son de 4 tiempos y ya no contaminan casi, las que contaminan son las de 2 tiempos, las volquetas, las busetas. Entonces yo pienso que hace falta más, digamos, organización, más responsabilidad sobre eso. ¿Qué piensa usted sobre eso, César? Pues es evidente que eso es cierto, pero antes cuando Guillermo estaba hablando, estaba emocionado hablando, se olvidó mencionar que la Constitución también contempla unos mecanismos que protegen el medio ambiente, los derechos de tercera generación o derechos colectivos y el medio ambiente, que son la acción de grupo y la acción popular. Pero es evidente que lo que afirma Carlos se presenta. Las mediciones que se hacen no solamente en Ibagué, sino en muchas ciudades de Colombia donde se practica el día sin carro, arrojan como resultado que sí hay una disminución en el momento en que hay día sin carro, pero lo que no hacen es la publicidad frente o el manejo de esos estudios frente a la polución que producen esas busetas. Deberían hacer un experimento donde donde haya un día sin busetas. Se va a congestionar, va a haber problemas en el transporte público, es cierto, en el transporte de las personas, pero seguramente que va a arrojar un margen mucho más amplio que el que arroja el estudio cuando hay días sin carro particular o días sin moto. César, mire, no se me olvidó lo de los derechos, lo que pasa es que... No, los mecanismos. Los mecanismos, porque es que es intrascendente, mire lo no que... No es tan intrascendente porque si hablamos del artículo es 49 que habla de la... frente a la corrupción y frente No. a la política del Estado. Mire, No, Guillermo, perdón un momentico, es que usted está diciendo... perdón un momentico, en Piedras hubo un consenso de la consulta popular, que es diferente. De la consulta popular, no que es es un mecanismo de participación, pero de participación participación democrática. Yo estoy hablando de los y mecanismos los de defensa. gobernantes se lo están pasando por la faja. Sí, Guillermo. Entonces el énfasis que yo hago es que falta voluntad política, el Estado no respeta la misma Constitución y precisamente se deja mangonear por esta multinacional. Guillermo, es que esa es otra cosa. Mira, los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales son una cosa y los mecanismos de participación democrática son sí, pero otra eso cosa. Van ligados estatales. uno y otro. Van ligados sí, pero aboca medidas estatales. Pero Guillermo, yo porque no para qué quería hacemos polemizar. una consulta popular si el Estado no lo aplica o no la cumple. Sí, claro. No tiene Guillermo, sentido. ¿Para qué el tiene ciudadano razón. vota si en últimas quienes ganan son los que más inversión en plata están haciendo en las campañas? Guillermo. O sea que en Sí. términos generales lo que hay es una crisis de democracia en Colombia. Guillermo. Es una crisis de modelo. Y una crisis de valores Cierto, también. Una Guillermo, crisis de pero valores. es que yo no, Claro. miren, vea que se presta hasta para polémicas. Yo solamente era decirle que Pero es que este así es un como son de programa de importante, polémica. exacto, no, pero así como es de importante mencionar que hay algunos artículos como por ejemplo el 49 y el 48 que hablan sobre la salud en Colombia y sobre la obligación que tiene el Estado, yo lo que quiero decir es que también hay otros mecanismos que en unas ocasiones no sean utilizados por la población, es cierto, pero que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando hay mecanismos de participación política como la consulta popular, se usen y luego el gobierno los echa atrás, es diferente. Eso es diferente, porque miren lo que pasó con la consulta popular frente a la explotación minera en Piedras. Ahora sale el ministerio, y que de pronto no viene aquí al caso, pero sí tiene que ver con el calentamiento global y con el cambio climático, porque esa es una explotación asociada a la industrialización. Entonces, el gobierno dice, como tiene un programa sobre la locomotora minera, entonces dice, los gobernadores no podrán utilizar ese mecanismo porque el subsuelo es del Estado y esa explotación le compete al Estado. Entonces, ahí sí Usted cabe le está claramente lo que dando la usted... razón, Por eso, no hay ahí, discusión. ahí cabe claramente lo que usted Claro. está diciendo. Yo lo que quería decirle es que se faltaron esos dos, pero como usted estaba emocionado, entonces miren Bueno, cómo está emocionado con lo eso muestra. es debido al cambio climático, excesiva la temperatura. No, Bien, no, vamos no, a continuar la parte final, que son las consecuencias del cambio climático, y me llama mucho la atención porque se habla mucho y masivamente por los medios de comunicación el factor de lo que está sucediendo, el de hielo glaciar, Sí, y sí. eso también está afectando mucho, y a Indudablemente. consecuencias de eso, pues las inundaciones que hay en las costas, Claro. tienden a desaparecer muchas islas. Entonces hablemos una parte de eso para darle
un tema final importante que nos tiene César aquí. ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son las soluciones, que es la que nos interesa y la que le brindamos a toda la población para que se comunique? Bien, entonces, Guillermo, ¿cuáles son las consecuencias de ese cambio climático? Bueno, son muchas consecuencias. Uno de los que más afecta al ciudadano corriente son los fenómenos meteorológicos extremos, es decir, los cambios de clima, unas veces altas temperaturas y otras bajas temperaturas. Está la sequía, precisamente como consecuencia de eso. Hay extinciones masivas de fauna y flora, muy evaluadas, ¿no? Muy inventariadas. El cambio de temperatura, usted lo comentaba, debido al derretimiento de los glaciales, porque eleva la temperatura de los océanos, igualmente eleva el nivel de agua del mar, y la desertificación, los cambios de ciclos agrícolas y pues que tiene que ver con también ciclos biológicos, el colapso de los ecosistemas, por ejemplo de los páramos, fíjese, los humedales, las fuentes de agua que ya pues están poco a poco extinguiendo y que tenemos precisamente problemas de agua gravísimos en muchas partes del país. El incremento en las temperaturas, ya lo hemos dicho, las inundaciones. Bueno, y otro muy importante que tiene que ver y afecta también a cada uno de nosotros, que son el incremento de las enfermedades, ¿no? De eso, entre muchas otras. Claro, Guillermo lo decía, ¿no? Primero, el aumento del clima, aparición de fenómenos como la niña, el niño, los huracanes, las tormentas. Segundo, la salud con problemas respiratorios, cardiovasculares, con presencia de enfermedades infecciosas como el chikungunya y otras de las vías respiratorias y de otros aspectos. La calidad del agua en la superficie, que también va a disminuir porque aumenta la temperatura. La calidad de las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas son una reserva de agua, que son fuentes subterráneas, que se llaman freáticas. Al disminuir la cantidad, o mejor, al aumentar la temperatura, disminuye la cantidad de riqueza de agua subterránea. Además contaminada. Además se contamina. La agricultura también va a tener efectos nocivos, porque pues aumenta la temperatura, se necesita más agua, pero las superficies en un determinado momento se van a ir secando, y entonces va a ser necesario que se utilicen otra forma de agricultura. Y la flora y fauna, porque los ecosistemas terrestres van a sufrir afectación de una u otra forma. Entonces ahí es necesario que miremos que esas consecuencias también una forma de que nosotros, los seres humanos, tomemos medidas para atacar ese cambio climático. Bueno, César y Guillermo, yo quiero agregar algo importante aquí en la fuente que tengo, información que tenemos de ayuda. Me llama mucho la atención de que la industria química es uno de los principales contribuyentes al cambio climático global. Uno de los mayores genocidas involuntarios de esta industria es el ilustre químico norteamericano Thomas Mickley, quien entre otras tuvo la idea de agregar plomo a la gasolina para hacerlas más explosivas. El plomo, muestra de sangre de lo nacido durante las décadas de 60, 70 y 80, es cortesía de este químico y las industrias globales que popularizaron su uso. O sea, tremendo lo que nos vende aquí, porque dice que es un genocida involuntario en ese aspecto, porque se inventó, lógicamente, agregarle plomo a la gasolina para hacerla más explosiva. Y eso afecta también. Claro. Muchos inventos han ido en contra de la humanidad. El incremento precisamente del cáncer no es traído pues acá así porque sí, sino que tiene que ver precisamente con la contaminación, con la polución, con el aire que respiramos, indudablemente no contaminado, ¿no? Bien, no César fresco. y Guillermo, entonces vamos a brindarle ya para terminar nuestro programa de un tema que me llama mucho la atención y es para todos, ¿no? Hacer un llamado a la población mundial. ¿Cuáles son las soluciones que podemos nosotros aportar, ayudar a la humanidad, ayudar a nuestra sociedad y sobre todo al futuro, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Entonces nos va a ayudar en esta información César, porque ya tiene por aquí la ayuda. Bien. ¿En qué forma podemos ayudarle a la humanidad para que podamos disminuir ese calentamiento global y el cambio climático, César? Bueno, aparte de lo que dijo Guillermo, del cambio del sistema de producción,
también es la toma de conciencia que tenga el ser humano. Pero, por ejemplo, lo decía usted, Carlos, reducir el consumo de energía eléctrica en todos los aspectos, utilizar bombillas fluorescentes que van a ayudar en el consumo de esa energía, utilizar el papel reciclado. Nosotros en Colombia, como tenemos tantas riquezas, no lo hacemos. Debemos limitar el uso de agua porque el agua produce energía, pero también el agua es necesaria para el ser humano. Hacer mayor uso de energía solar. En muchos sitios ya están utilizando los paneles solares que ayudan a eso. Sembrar árboles. Aquí en Ibagué está sucediendo lo contrario, ¿no? Pero hay que sembrar árboles a como de lugar, reciclar todos los envases de aluminio, de plástico, etcétera, y utilizar empaques que sean reciclables. Nosotros vamos a los supermercados y somos en algunas ocasiones felices porque nos dan una cantidad de bolsas y no entendemos que eso puede afectar el medio ambiente. Y crear conciencia sobre la importancia de otras acciones que son dirigidas a reducir el impacto del calentamiento global. Todos nosotros sabemos ya que hay un montón de cosas que no hacemos. Por ejemplo, si vamos a la tienda, a veces vamos al supermercado que queda a 2 o 3 cuadras, utilizamos el vehículo. Eso influye en el calentamiento y en el cambio climático. Tenemos que hacer más uso de nuestro propio medio de locomoción, es decir, tenemos que ir a hacer las actividades mucho más caminando que utilizando el vehículo y compartir el vehículo para rebajar esa polución ambiental. Bueno, Guillermo, ¿no? ¿Qué puede aportar usted para hacer un llamado a la población de cómo podemos aportar también, disminuir ese calentamiento global y el cambio climático? Pues yo creo que, y hago énfasis en la necesidad de que la gente entienda que el capitalismo es un modo de producción en crisis, que tiene en crisis a la humanidad, a la existencia misma del ser humano y de la especie. Entonces, eso es lo fundamental. Si hacemos conciencia de la necesidad de cambiar el sistema, pues de ahí en adelante se generarán ideas que ya hay. El mismo Tesla, Nicolás Tesla, nos dejó energías puras y limpias, pero el capitalismo lo que genera es, si no hay ganancia, si no hay consumo, no hay entonces posibilidad de poder mejorar el medio ambiente. Hay, por ejemplo, una propuesta de algunos científicos, la utilización de drones, por ejemplo, para sembrar árboles en zonas supremamente difíciles. Eso es muy posible, pero tiene que haber voluntad política, tiene que cambiar la política y tiene que cambiar el Estado como tal. La humanidad tiene en su desarrollo tecnológico y científico la gran posibilidad de hacer de la Tierra un planeta habitable, un planeta sano desde el punto de vista ambiental, pero el capitalismo nos degrada. Por eso es necesario cambiar el sistema de producción. Es necesario, Guillermo y César, porque si nosotros no hacemos algo y actuamos ya como población, muy seguramente dentro de 100 años, la temperatura va a subir entre 1.5 y 4.5 grados. Y como ha sucedido, ya en este momento ha subido desde la época de la revolución industrial, que ha subido 0.5 grados de temperatura. Así que tenemos que ya en este momento actuar. Actuar es lo que nosotros tenemos que hacer como población, hacer un llamado a nivel internacional, a nivel mundial, sobre este aspecto tan fundamental. Así que, mis queridos amigos, ya para hacer una conclusión, César, final y una despedida a todos nuestros, cibernautas, internautas, y especialmente a 350, que nos va a escuchar a nivel mundial y vamos a enviar este documental tan importante. Bueno, hay que tomar conciencia. Nosotros, los seres humanos, somos los principales actores de este cambio en el clima, en el cuidado de nuestro planeta, y de nosotros depende que el planeta siga brindándonos todo lo que nos ha brindado hasta este momento. Bueno, Guillermo, su conclusión final. Sí, la necesidad de cambiar el sistema, de cambiar el modelo capitalista de producción. Bueno, así que muchas gracias a todos nuestros internautas por habernos escuchado de este tema tan importante y fundamental. Es un llamado, hay que solidarizarnos para ayudar a este factor tan importante que es el clima. Ayudemos, mira, algo tan sencillo que es fundamental. Si su vecino está ya haciendo quemas, dígale que no se debe hacer. Eso desde el barrio se puede hacer. Que si está desperdiciando agua, que no se debe desperdiciar lavando carros, porque eso también incide mucho. Entonces es
aportar un granito de arena desde la comunidad, desde la familia, con nuestros hijos, ayudándoles a orientar por qué debemos actuar en este momento para que tengamos un mejor convivir, un mejor planeta, una mejor ciudad para todos nosotros. Así que muchas gracias y especialmente vamos a hacer digamos, una solidaridad, unirnos a esa solidaridad de 350 ORG para participar a nivel mundial. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto.